Cada capítulo en la Biblia es maravilloso, pero el Salmo 91 tiene algo donde quiero que reparemos hoy a pensar y analizar acerca de lo que hemos estado estudiando. ¿En qué estamos aprendiendo o de qué estamos estudiando en estos días en el estudio de Marte? Vamos a ver. De las alas de los querubines que estaban bordados en la cortina de lino que estaba sobre el santuario. ¿Sí? Estamos aprendiendo acerca de ello. Estamos aprendiendo que en el lugar santo esta cobertura era un recordatorio para que los sacerdotes entraran en ese lugar, pudieran ver la bendición y el favor del Señor a través de esos querubines. Y hemos estudiado que esos querubines representan el carro trono del Señor, el carro de juicio, el carro de guerra del Señor, ¿verdad? También la semana pasada, y voy a ir un poco más rápido porque quiero terminar este tema hoy, ¿verdad? La semana pasada les dije que los querubines tenían 4 alas, ¿verdad que sí? 4 alas. Con dos de ellas se tapaban, se cubrían, y con 2 de ellas tocaban las alas de los otros, formando el carro trono del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros y cómo nos ayuda? Bueno, para empezar, tienen 4 rostros. Los querubines tenían 4 rostros. A ver si se acuerdan. Rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. Cada uno de ellos representa una porción del Señor Jesucristo. El rostro de hombre representa la omnisciencia del Señor Jesucristo. El rostro de león representa la omnipotencia del Señor Jesucristo. El rostro de buey representa el servicio del Señor Jesucristo. Y el rostro de águila representa la omnipresencia del Señor Jesucristo. Es decir, que nada hay oculto a Él. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? También, las ruedas nos hablan de avanzar. Las ruedas nos hablan de fuerza. Las ruedas nos hablan de que el Espíritu guiaba a estos seres o a estas ruedas, y donde el Espíritu les movía, ellas se movían. Y eso nos habla de que debemos aprender a hacer como este carro, trono que sea formado en nuestro corazón, es decir, que el carro pueda moverse hacia donde el Espíritu lo guíe, que se mueva. Nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra capacidad de decidir debe moverse hacia donde el Espíritu la está moviendo. No debo gobernar yo, sino que tiene que gobernar el Señor en mí. De eso se trata esto. ¿Amén? Amén. Todo eso lo vimos, ya lo estudiamos detenidamente. Hablamos de las ruedas, del color de las ruedas. Hay algunos detalles que no hemos hablado porque realmente me salté esa parte, porque si no vamos a estar ahí a saber cuánto tiempo. ¿Sí? Y la semana pasada específicamente les dije de estos seres que tenían alas. En primer lugar, las alas son para transportar, para moverse. Para eso son las alas en primer lugar, ¿verdad? Eso si lo apuntaron la semana pasada está bien, si no, apúntenlo ahorita. Las alas sirven para 2 cosas. Número 1, para transporte. Aunque hay aves que no vuelan con sus alas y las ocupan aún para desplazarse. ¿Sí? Las alas sirven para transporte. Y les leí la semana pasada en Éxodo capítulo 19, creo, donde Dios le dice a Israel: te cargué con las alas del águila, te llevé desde Egipto hacia el Sinaí, donde te di la ley en alas de águila. Miren qué increíble eso. O sea, el Señor no dejó que ni siquiera caminaran tanto, pues, sino que Él los transportó de una forma sobrenatural desde donde estaban hasta donde les entregó la ley. ¿Sí? Ahora, eso es tremendo, porque eso nos habla, mis queridos hermanos, que en el lugar santo está esa capacidad de movernos en el Señor. El Señor Jesucristo es el carro trono del Señor Jehová, del Padre. Y estoy hablando un poco rápido porque eso ya lo expliqué. ¿Sí? El Señor Jesucristo es este carro que nos transporta, que nos lleva de un lugar a otro. Y les decía, a veces solo llego al altar del holocausto, cierro mis ojos y le digo, ya no puedo más. Señor, confío en ti, me deposito en ti. Esto, lo otro, yo voy a aprender a depender de ti. Y cuando vengo a sentir, el Señor Jesucristo me ha llevado a otra porción de estatura. Y yo no me di cuenta a qué horas. Esas son las alas de los querubines que nos transportan. ¿Me entienden? O sea, aquí no hay tales de que yo voy pisando por el desierto y voy paseando por esto. ¿Por qué creen que ese Salmo 91 es tan precioso cuando dice sobre las pisarás, sobre dragones, dice otra versión, ¿verdad? Está hablando de que el Señor le dijo al pueblo de Israel, van a andar por el desierto y van a patear ¿cómo se llama? Escorpiones, gracias. Y no va a pasar nada. Pero era porque los zapatos de ellos no eran sus zapatos, sino que ellos iban sobre las alas del querubín, alas de águila. ¿Me entienden? De eso se trata. Entonces, de eso hablamos la semana pasada. Y para refrescar un poco de eso que hablamos la semana pasada, vámonos por favor, si son tan amables, a Isaías.
Isaías 40. Vámonos, por favor, al versículo 31, por favor. Leamos desde el 29, ¿les parece? ¿Sí? Pero lo van a leer conmigo fuerte, por favor. Él da fuerza, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esas son las fuerzas que se obtienen en el lugar santo. Esas son las fuerzas que se obtienen bajo las alas del querubín protector, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo, esa naturaleza que Él tiene. Esa es la fuerza que se obtiene. La fuerza de que cuando yo ya no puedo más, Él despierta nuevas fuerzas en mí. La fuerza de que cuando yo siento que ya no hay escapatoria ni salida, Él abre un camino para mí, levantándome a nuevas alturas donde yo puedo ver diferente todas las cosas. ¿Amén? De eso se trata. Esas son las alas del querubín. Ahora, también las alas sirven para otra cosa. Ese ya les dije, es transporte, en este sentido es fuerza, resistencia. La segunda cosa es que las alas sirven para defender. Las alas sirven para defender. Esa sería la segunda. Y estudiando para esto, me puse a investigar. ¿Alguno de ustedes se crió en un lugar donde hubieran animales con alas? ¿Sí? Las gallinas son aves, claro. Sí, claro. Pues no pueden volar como otras aves, pero sí tienen alas. ¿Sí? ¿Alguien más se crió donde habían animales que pudieran volar de alguna otra forma? ¿Por qué les pregunto eso? Miren, haciendo mi tarea y estudiando sobre esto, me metí a Wikipedia y a otras enciclopedias y descubrí que estas aves, la mayoría de aves, bueno, hay 4 tipos de animales que tienen alas. Las aves, los insectos, no me acuerdo cuáles son los otros 2 que están, pero eran 4 tipos de animales que tienen alas. De diferentes tipos, pero son alas al fin y al cabo. Y las aves específicamente, muchas de ellas, usan sus alas para defenderse. Usan sus alas para hacer un escudo protector. Y si alguno se crió en ese tipo de ambiente, ¿cómo es meterse con las gallinas? ¿Por qué les digo todo eso? Porque solo alguien que ha tenido ese tipo de experiencia puede saber y puede entender la magnitud de esto. O sea, un ave que tiene sus alas las utiliza para defenderse. Ya no digamos aves más grandes como águilas, por ejemplo, que la envergadura de un águila puede llegar hasta 3 metros cuando extienden sus alas. Imagínense ustedes, enfrentarse con un águila de esas reales, doradas, a quererle agarrar un huevo. No, hermano, no va a quedar ni para el cuento vamos a quedar. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque las alas son para eso. Son para transporte y las alas son para defender. Ahora entienden, oigan esto. Resulta ser que en lo natural las alas que tienen las aves y otro tipo de animales las usan para defensa. Ahora, las usan para defender sus crías, las usan para defenderse a sí mismas. Y la Biblia usa esta expresión específica de las alas para referirse a fuerza, resistencia, poder y protección. ¿Sí? Les dije fuerza, resistencia, poder y protección. Siempre que en la Biblia encuentren un tema de alas, ustedes van a encontrar que es referencia a eso. Es referencia a esta naturaleza de las alas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús va entrando en Jerusalén y ve a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise que vinieras como los polluelos a la gallina que los cubren con sus alas? Es la misma figura, es Cristo diciendo, en pocas palabras, ¿cuántas veces yo quise defenderte y tú no te dejaste que yo te defendiera? ¿Cuántas veces yo quise protegerte y tú no te amparaste en mis alas? ¿Y por qué le cité el Salmo 91? Porque el versículo 1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Ahora, para que vean la conexión en todo lo que estamos estudiando. ¿Dónde está la cobertura de protección de las alas del querubín? ¿O de las alas del águila? ¿O de las alas de la gallina que nos va a empollar, que nos va a cubrir? Está en el lugar santo. Ahí está la cobertura que tenía las alas, en el lugar santo.
Lo que estoy tratando de decirles es que no van a encontrar refugio en otro lado que no sea su cuarto de oración. No van a encontrar refugio en otro lado que no sea el estudio de la palabra, en el poner por experiencia. Ahí es donde van a encontrar que el Señor los puede cubrir, proteger y que se van a amparar bajo esas alas. En el lugar santísimo había un mueble que se llamaba el Arca del Pacto. Sobre ese mueble había otro mueble que se llamaba el propiciatorio. ¿Qué había encima del propiciatorio? Querubines también, alas de querubines. Vean lo que les estoy tratando de decir. Es allá adentro, en esa experiencia, que vamos a poder experimentar, valga la redundancia, esta protección sobrenatural del Señor sobre cualquier aspecto de nuestra vida. Estamos ansiosos por algo, estamos preocupados por algo, vayamos al lugar santo y metámonos en ese lugar y van a experimentar la cobertura de protección del Señor. Y van a poder recordar cuando vean para arriba y digan, hay querubines. El carro de guerra del Señor está peleando por mí. El carro de guerra del Señor está por mí, protegiéndome, cuidándome, guardándome. Ahora, ante eso cualquier temor tiene que huir y salir corriendo de nosotros. ¿Amén? ¿Es tremendo eso o no? Sí. Así es que bueno, la Biblia les voy a dar algunos versículos que hablan ejemplos de protección en las alas, poder en las alas, resistencia en las alas. Salmo 57:1. ¿Lo están viendo claramente el principio, hermanos? Dice, leámoslo juntos, por favor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Vieron eso? A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En pocas palabras está diciendo, en el lugar santo es donde yo tengo que encontrar un refugio hasta que pase la tormenta, hasta que pase la adversidad, hasta que pase el quebranto, el oprobio, hasta que pase la pena, el dolor. En el lugar santo es donde vamos a encontrar refugio, en el cuarto de oración, en el estudio de la palabra. ¿A dónde más si no es ahí? ¿Lo ven? Vamos al Salmo 63, por favor. Versículo 7. Dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora vean la versión NTV, dice, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas, dice esa versión. ¿Entienden el principio? ¿Dónde van a encontrar el gozo? Si no es en las alas de cobertura y protección del Señor. Otro más, Salmo 17:8. ¿Lo están viendo, hermanos? Las alas sirven para proteger. Dice, leámoslo juntos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahora, oigan esta otra versión. Es impresionante. Dice esta versión. Cuídame como cuidarás tus propios ojos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Otro más. Salmo 36:7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Todo lo que les estoy hablando es el mismo principio. Encontrar amparo, refugio, protección, encontrar resguardo debajo de las alas del Señor. Debajo de las alas de estos querubines. Un último versículo más. Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Lo ven, ahí está mucho más claro. En el tabernáculo, en el santuario es donde encontramos la cubierta de las alas de misericordia del Señor. Eso es tremendo, porque es un principio que puede aplicar en donde sea, en la etapa que sea en nuestra vida. Amén. Así es que bueno, el mensaje que tengo para ustedes hoy es el siguiente. Todas estas coberturas, todo esto que hemos aprendido del Señor Jesucristo, solo nos tiene que llevar a un principio básico, a un principio moral, espiritual, de verdad. Y es que debajo de sus alas podemos estar seguros, confiados, tranquilos de que todo estará bien, de que Él tiene el control de todo, de que su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia están ahí para nosotros, para pelear la batalla por nosotros. Cuando sentimos que ya no podemos más, metámonos en el cuarto de oración, metámonos en la palabra y entonces van a encontrar refugio, van a encontrar sustento para ustedes ahí.
Amén. Mientras más tiempo pasamos en el lugar santo, es decir, en este lugar que es mi cuarto de oración, la palabra, en la experiencia, vamos a encontrar la seguridad de ese carro de guerra de Jehová peleando por nosotros. ¿Me entendieron? O sea, les estoy queriendo animar, mis queridos hermanos, a que caminemos de ser creyentes del atrio, de ser creyentes que se quedan en los fundamentos, en los rudimentos, para seguir más adelante. Porque más adelante encontramos tesoros que no están en el atrio. En el atrio las cosas son por don, son por regalo. La sangre es regalo, el fuego es regalo, las aguas es regalo. Pero una vez entramos en el lugar santo, el Señor empieza a desarrollar dentro de nuestro corazón el oro. Empieza a desarrollar dentro de nuestro corazón las experiencias que nos van a ayudar a llegar al lugar santísimo. ¿Está claro eso? Con razón, miren el rey David, cuando llevaron el arca de regreso a Jerusalén, ¿se acuerdan de ese pasaje? Que se volvió loco. Básicamente se desnudó de gozo y de alegría tomado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque seguramente David se estaba acordando de que con esas alas de protección que iban, porque se acuerdan que en esa arca del pacto también iban las alas de los querubines. David sabía que la presencia del Señor venía ahí. David sabía que la protección del Señor había llegado a ese lugar y que el favor del Señor había llegado a ese lugar. Ahora, con razón David se volvió loco en ese punto. Con razón él gritó, saltó, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí para él. En pocas palabras, sabía que el trono de guerra de Jehová ahora estaba por él. Y con razón nunca conoció una derrota en ese punto. Con razón tuvo el favor del Señor toda su vida. Si el carro de guerra estaba peleando por él todo el tiempo. Amén. Ahora eso es tremendo. Y vean lo que dice, por favor, Juan 1:17. El último dato que quiero darles acerca de esta cortina es que estaba hecha por dos grupos de cortinas. Es decir, ¿se acuerdan de la de pelo de cabra? Sí. Que era un grupo de 5 cortinas y era un grupo de 6 cortinas. ¿Sí? La cortina de lino eran 2 cortinas unidas de 5 cada una. O sea, en total eran 10 cortinas. ¿Sí? Y en medio estaban unidas por 50 lazadas cada una, donde se metían 50 broches, 50 corchetes de oro. Los corchetes del pelo de cabra, de las cortinas de pelo de cabra, eran de bronce. Pero los corchetes de la cortina de lino eran de oro. ¿Ok? Ahora, eso les habla que la unión de los dos números 5, ¿qué representa? Es una doble porción de la gracia manifestada en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Vean lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo una doble porción de gracia que nos cubre a nosotros. Esa es la misma porción de gracia que es la que nos permite estar en ese lugar santísimo, en un lugar santo y en el lugar santísimo sin morir en el intento. Es la verdad y la gracia presente en el Señor Jesucristo. Él es el motivo por el que podemos entrar. Él es el motivo. Y el oro, a ver, ¿qué representa el oro en la Biblia? No el oro, el oro. Deidad. El oro representa la divinidad del Señor Jesucristo. Esa gracia fue unida por la divinidad que estaba en Él. Por eso la gracia pudo tener el efecto que tuvo en nosotros. Si Él hubiera sido solo hombre, nos hubiera alcanzado como hombre y su sacrificio no hubiera sido suficiente. ¿Sí? Pero nos alcanzó como hombre y como Dios. Por lo tanto, su sangre era sangre 100% hombre y 100% Dios. Por eso tuvo el efecto eterno que tuvo. Porque todo lo que tenga que ver con Dios es eterno. ¿Ok? A ver, ¿está claro ese punto? Ahora, les dije que esa era la última cosa, no me faltaba otra más. Sí. ¿Cómo se hicieron esos querubines? ¿Cuáles? ¿Eran bordados? Tallados a mano. Ajá. Bordados en la... ¿Y cómo se hace algo que es bordado? Con la aguja. Aquí. Cada hora iba aquí. Bordado con aguja. ¿De qué nos hablan las agujas? De dolor, padecimiento, sufrimiento. Mis queridos hermanos, las cortinas fueron bordadas por medio de un trabajo doloroso.
de un trabajo que habla de sufrimiento, que habla de heridas, que habla de ser atravesados. ¿Ah? Habla de las heridas que Jesús sufrió en la cruz del Calvario para que su cortina de lino quedara bordada finamente por esa naturaleza perfecta, eterna. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, para terminar, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Revestidos de Cristo. Si estamos siendo revestidos de Cristo, quiere decir que Cristo ya sufrió, yo no tengo que sufrir. Dice. Cada crecimiento es una puntada. Significa que si yo me voy a hacer o hacer la naturaleza crecer en Cristo, no, si voy a dejar que la naturaleza de Cristo crezca en mí, significa que yo también tengo que ser un tabernáculo para Él. Y si yo quiero ser un tabernáculo para Él, tengo que tener una cortina de lino. Y mi cortina de lino, mis queridos hermanos, va a ser atravesada con aguja. Y voy a atravesar muchas veces por dolor, por sufrimiento y tristeza. Ahora les estoy hablando de dolor, sufrimiento que no es provocado por mí mismo. Porque eso es otra cosa. ¿Sí? El dolor moral que yo padezco por mis errores, hasta eso ocupa el Señor en ese sentido para enseñarme, pues, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando he caminado bajo la voluntad perfecta del Señor y aún así sufro adversidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Les hago la pregunta, hermanos. ¿Cómo reaccionan ante la adversidad cuando ustedes creen o sienten o han deseado caminar en la voluntad del Señor y aún así viene la adversidad? ¿Nos quejamos? ¿Murmuramos? ¿Nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos llenamos de orgullo? Mis queridos hermanos, el propósito de Dios para formar un tabernáculo en nosotros es que ese tabernáculo sea unido al tabernáculo eterno de Cristo y que juntos lleguemos a ser uno con Él. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo puedo ser uno con Cristo si no camino por donde Él caminó? ¿Cómo puedo ser uno con Cristo si no sigo sus pisadas por donde quiera que Él va? Y muchas veces sus pisadas van en torno al valle, van en torno a los espinales, van en torno a alturas, a lugares bajos, a lugares humildes. Y muchas veces, mis queridos hermanos, los pasos de Jesús me llevan a crucificarme a mí mismo. ¿Lo ven? Muchas veces seguir los pasos de Jesús significa negarme a mí mismo. Mejor dicho, no muchas veces. Siempre. Seguir los pasos de Jesús significa negarme a mí mismo. Pero ¿para qué Dios lo quiere así? Pues? A ver, ¿alguien me puede decir para qué Dios desea tanto que yo camine por ese camino? Para que seamos uno con Él. Si Cristo fue al lugar bajo y yo aprendo a ir al lugar bajo, yo tengo comunión con Él en el lugar bajo. Si Cristo fue fue, ¿cómo se llama eso? Azotado, gracias, me confundí con esa palabra. Si Cristo fue azotado, muchas veces yo tal vez sea azotado también, ¿y cómo voy a reaccionar yo ante eso? Si Cristo fue traicionado, muchas veces voy a necesitar ser traicionado para aprender a perdonar como Él lo hizo. Si Cristo fue juzgado, criticado, golpeado, herido, ensangrentado, crucificado. Les tengo una noticia, mis queridos hermanos. Si nuestro Señor sufrió y tuvo que beber de esa copa, ¿qué creen que es lo que nosotros deberíamos procurar hacer? Hace un tiempo leí de un autor que se llama Arthur Pink, y esa frase se la compartí al pastor, por cierto, una vez. Él decía, si mi Señor padeció por mí y bebió de la copa de la amargura, yo como su seguidor, como su alumno, como su discípulo,
considero como el mayor privilegio de la vida poder tomar de la misma copa que Él tomó. Eso es tremendo. Ahora no les estoy diciendo esto para que se desalienten. Uy, pues ya no sigo en este mensaje, en este evangelio, porque aquí muchos... No. Les estoy diciendo, es cierto, van a venir adversidades, van a venir dificultades, van a venir dolor. También el Señor va a ser bueno y nos va a dar placer, satisfacción, bendición. Pero en cualquiera de los dos casos, yo puedo aprender a ser como Jesús. En cualquiera de los dos casos, mi voluntad puede aprender a estar unificada con la voluntad de Jesús. En cualquiera de los dos casos voy a recibir oro, pero también voy a recibir puntadas. Voy a recibir oro, pero también voy a recibir agujas que trabajen en mí. Voy a recibir tesoro invaluable, pero también voy a recibir una lija, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Algo que me va a tallar mi madera. ¿Y cómo voy a reaccionar ante eso yo? ¿Voy a permitir que la naturaleza de Cristo se forme en mí? ¿O voy a seguir siendo yo quien quiere gobernar y dominar todo lo que pasa? Queridos hermanos, este es el mensaje crucificado. Este es el mensaje de la esposa de Cristo. Esto no lo van a escuchar en otro lado. Y si lo escuchan en otro lado, gracias al Señor y qué bendición. Pero este evangelio a la gente le tiene miedo. Porque piensan que es puro padecimiento y puro sufrimiento. No. En este lugar entendemos que todo lo que pasa, Dios lo puede transformar para nuestro bien. Sea bendición o sea dificultad. En todo el Señor nos puede mostrar que nos ama y que puede mostrarnos la naturaleza de Cristo que se forma en nosotros. Amén. Así que no tengan temor. Nosotros cuando conocimos el mensaje, una de las cosas que dijimos con mi esposa fue, o sea que este volado solo es de sufrir, pues. Y estábamos confundidos con eso. Y decíamos, vaya cosa, o sea que no, teníamos aquel gran miedo que a saber si un cáncer nos iba a dar, que a saber si, porque solo por medio del dolor decíamos nosotros. Pero miren, el Señor es tan bueno, tan bondadoso, que dice, ay, mis hijitos, o sea, tan tontitos que son, de decir el Señor. Creyendo cualquier cosa. El Señor viene y nos muestra su bondad y nos dice, no, es que la vida está compuesta por altos y bajos. Pero yo solo quiero demostrarte que en los altos y en los bajos, yo voy a estar contigo. Y en esas circunstancias yo te voy a ser mi esposa. En el bien y en el mal. En el placer y en el dolor. Yo te voy a ser mi esposa. Y ese es el mensaje crucificado. Y ese es el mensaje y el recordatorio para ustedes hoy. En el lugar santo van a encontrar protección, cuidado, defensa, refugio para cualquier cosa que estén pasando. Y ahí van a encontrar al amado. Y van a aprender a decir, Padre, amo hacer tu voluntad más que a todas las demás cosas. Porque he aprendido a entender que en el valle o en la montaña, tú estás conmigo. Y tú me cuidas y me proteges. Y entonces empiezan a formar todo este tabernáculo en nosotros. Todos estos colores y estos bordados empiezan a tener sentido para nosotros. ¿Amén? Así es que ahí lo tienen. Unión. Es lo que el Señor busca en nuestro tabernáculo. Que nuestro tabernáculo se unifique con el del Señor Jesucristo. Y seamos uno para Él. Y entonces la Biblia dice allá a la iglesia de Filadelfia, les haré columna del templo de mi Dios, de la nueva Jerusalén. Así podemos llegar a ser la esposa, por medio de la adversidad y del placer. Por medio de conocerlo a Él, de su naturaleza en todo tiempo, en todo momento. Aprender a amarlo, aprender a confiar en Él. Aprender a saber que sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Aprender a entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es que por hoy, punto y seguido, terminamos el tema de los querubines y de las coberturas.